profesor Pedrosa. Buenos días a todos. Sí. Y, y sí, si queréis, empezamos ya, iniciamos la sesión, ¿vale? Bienvenidos a todos a esta sesión sobre malformaciones congénitas. Hoy es un privilegio para nosotros contar de nuevo con el doctor César Pedrosa, que nos va a hablar sobre este tema arduo, pero que necesitamos conocer porque puede implicarse en muchas patologías, incluso urgentes. Contamos además con dos estupendos radiólogos torácicos expertos, el doctor Carlos Muñoz del Hospital de la Fe de Valencia y el doctor Jesús Puello de la Universidad de la CUN de Navarra. Y sin más preámbulos, profesor Pedrosa, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver si está bien ¿Se ve bien todo? Se ve perfecto. Ah, no, muy bien. Hablando del tema de anomalías congénitas en el tórax, comentaba precisamente que es una gran cantidad de patología la que he podido ir descubriendo a lo largo de los años. Son lesiones interesantes porque plantean problemas, como ahora veremos, ah, que dependen muchas veces de un pequeño factor. Así, por ejemplo, este caso que aquí muestro, un adulto con un corazón por encima de lo normal, con elongación aórtica, con grasa limitada por la fisura en el ángulo cardiofrénico, pero que lo pongo aquí porque si se fijan en las masas laterales de la columna cervical, son como muy anchas, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen en detalle de ellas. Habitualmente las masas laterales están escondidas en el tórax. Sin embargo, la posición oblicua que la haz de rayos hace sobre la columna cervical hace que en general las masas laterales se vean como una especie de rectángulos estrechos, con un pico en la parte externa, y eso es la forma normal que tienen. Y este individuo tiene unos cuerpos vertebrales, unas masas laterales francamente altas y groseras, eh, que también ocurre con las clavículas, ¿verdad? Que no tienen la finura ordinaria. Estas dos pequeñas alteraciones son debidas a que el paciente tiene una condroplasia, ¿verdad? Es una enfermedad rara, en cierto modo, tiene un componente hereditario importante, aunque la mayoría de los casos que se ven son esporádicos. En el tórax se puede apreciar la presencia, hasta en 80% de los casos, de la cifosis toracolumbar, y luego los enfermos tienen grandes lesiones en el cuello, debido sobre todo a alteraciones a nivel del agujero magno, con lesiones de resonancia magnética, de alta intensidad, etcétera. De tal manera que las lesiones congénitas del adulto, según la experiencia, pues pasan con frecuencia desapercibidas. Pueden simular neoplasias, pueden complicarse con infecciones, con hemorragias, etcétera. Pueden presentarse con distrés respiratorio o cardíaco y pueden requerir manejo de urgencia. De manera que son más importantes de lo que parece. Y también quiero recordar que la última vez que estuve aquí hablé de este refrán que mi primer maestro en radiología me dijo una vez: One anomaly begets another, o sea, una anomalía trae otras consigo. Una cosa que no debemos de olvidar porque es una ocurrencia muy frecuente en patología congénita. Si pasamos a las anomalías del continente torácico, empezamos por las partes blandas. Aquí tienen ustedes la anisomastia. La asimetría de las mamas es frecuente en adolescentes y muchas veces se corrige con la edad. Sin embargo, ha sido descrita en todos los grandes síndromes de anomalías genitales, incluyendo pues toda el Turner, etcétera. De manera que hay que reconocerla y saber que ocasionalmente puede ocurrir. Ah,
Recuerden que el pliegue axilar es cóncavo en el individuo normal y que cuando está alterado, pues una de las cosas que se puede encontrar uno es mama supernumeraria en la región de la axila. Esta clasificación es interesante, la de Kajava, porque fue ya en 1915 cuando él empezó a describir que uno se podía encontrar de todo en la axila, ¿verdad? Desde pelo solo hasta un tejido completo, con pezón, etcétera. También recordar la ausencia del pectoral mayor entre las partes blandas, el llamado síndrome de Poland, que se acompaña muchas veces de hipoplasia también de las partes blandas, de los tejidos subcutáneos, etcétera. Es más interesante todavía el hecho de que se ha descrito últimamente una variante con destrocardia en individuos que tienen el Poland en el tórax y que además se acompaña de una desviación importante de la silueta cardiovascular, que obviamente es debido fundamentalmente a que tienen hipoplasia de arteria pulmonar derecha, como luego hablaremos. Las anomalías de la cintura escapulohumeral, abundantes. La fosa romboidea, esta presencia de una fosa en la clavícula solo tiene valor forénsico. ¿Por qué? Porque es enormemente frecuente en varones, de tal manera que algunos cadáveres no identificados pues pueden ser utilizada la fosa romboidea para saber si es varón o hembra. Recordar también las articulaciones coracoclaviculares, aparentemente más frecuentes en asiáticos que en europeos, y también la fusión costal. La fusión costal es habitual, pero también hay que recordar que está asociada al síndrome de Neus de células basales, de manera que ocasionalmente forma parte de un síndrome. ¿Qué decir del pectus excavatum y del pectus carinatum? Ambas tienen asociación con enfermedades conocidas como el Marfan, el Danlos, el Turner, etc. Y a menudo presentan lesiones cardíacas, prolapso mitral es muy frecuente. La desviación este es un individuo que tiene una gran prótesis debido a una gigantesca lesión de aplastamiento torácico por el pectus y con desplazamiento de la silueta cardiovascular. Esto produce síndrome pseudocardíaco en ocasiones y en otras ocasiones se acompaña de lesiones cardíacas. La costilla cervical es la siguiente lesión que vamos a conocer. A veces es de tipo costiforme, a veces es rudimentaria, como una pequeña costilla anómala. Este maestro que yo mencionaba, el doctor Stecker, decía que cuando uno tiene un individuo normal, el cuerpo vertebral de la séptima y las alas forman un sombrero con las alas hacia arriba. Por contra, cuando uno tiene una columna cervical, perdón, una costilla cervical, el sombrero tiene las alas hacia abajo. Es un detalle que a veces puede ayudar. La mayor parte de los individuos que tienen síndrome del opérculo torácico tienen alteraciones musculares, sobre todo del escaleno, pero a veces, como en este caso, una fusión de la primera y segunda costilla se acompañó de obstrucción de la subclavia con la elevación de los brazos, con la maniobra de Addison, y aquí se ve el resultado después de la cirugía. La costilla intertorácica es una enfermedad rara. Aquí pueden ver un pequeño fragmento de lo que es una costilla. Predijo las formas habituales en que uno se puede encontrar, aunque los casos son muy extraños. Este paciente, he hecho este pequeño vídeo, ahí ven ustedes la costilla intratorácica, visible en la parte alta y posterior del tórax. Aquí se puede ver nuevamente. Y lo más importante, recordar one anomaly begets another, porque este paciente tiene un bronquio traqueal, un bronquio que sale directamente de la tráquea, una incidencia rara, pero que también ocurre en combinación con la costilla intratorácica en este caso.
Las costillas acintadas son frecuentes en neurofibromatosis, en este caso acompañada de una masa que se sitúa al lado de la costilla cintada. Se pueden ver moluscos cutáneos en la piel de este individuo con neurofibromatosis tipo 1 y además tiene una fusión vertebral extensa con un gigantesco agujero de conjunción que delimita lo que es probablemente otro neurofibroma. Lo interesante de esta lesión torácica es que 2 años más tarde el individuo tiene destrucción y hay una gran masa debido a un neurofibrosarcoma, a la degeneración del neurofibroma que el paciente tenía. A veces se combina con meningoceles laterales, pero también se han descrito de forma aislada. Este paciente con masas en el tórax y una masa posterior que presenta de pequeña destrucción de lo que es la pared, el muro posterior del cuerpo vertebral, presenta múltiples meningoceles, aparte de ectasia dural acompañante. Existen algunas variedades especiales que no vamos a discutir porque se trata de, sobre todo de niños. El notching es bien conocido, es fundamentalmente una historia ligada a la coartación aórtica. Yo he hecho aquí unos MIPS de corte muy grueso para demostrar cómo el notching está en relación directa con las intercostales hipertrofiadas que el paciente tiene. Se puede ver el notching y la arteria pegada a él. Este es muy bonito aquí, por ejemplo. Es decir, que son individuos que tienen claramente la hipertrofia de las arterias que produce el notching secundariamente. Se ha descrito también la presencia de esclerosis de densidad aumentada en el borde inferior de los cuerpos de las costillas. Este es un signo falso. En realidad, la presencia de arterias hipertrofiadas con gran cantidad de contraste contribuye en gran medida a la formación de este signo. La presencia de una banda external ensanchada en coartación aórtica se debe a la presencia de gigantescas mamarias internas que son las que producen el ensanchamiento de la banda. Otros signos que se describen, no tenemos tiempo suficiente para andar viéndolas todas uno a uno. La presencia de un foco denso es interesante. Este paciente tiene carcinoma de próstata y con una ginecomastia evidente y una lesión densa en el cuerpo vertebral y es un islote óseo, es decir, esto no es una metástasis tipo carcinoma de próstata y hay que recordar que estas cosas ocurren. Cuando son múltiples hablamos de la osteopoquilosis, una enfermedad rara y que es asintomática en la mayoría de los pacientes. La displasia fibrosa fundamentalmente es la forma monostática, la que vemos en el tórax. La forma poliostática, cuando ocurre con lesiones con endocrinas, se llama el McCune-Albright, el síndrome de McCune-Albright. Y luego también hay otro con mixomas intramusculares. Bueno, existen varios síndromes. Pero las lesiones cuando son aisladas, monostáticas, suelen ser expansibles, excéntricas con relación a la costilla y pueden presentar pues, destrucción, como en este caso. Y la presencia de osteocondromas múltiples en el tórax no tiene más interés que el hecho de que estos osteocondromas, como están situados en la parte anterior de las costillas habitualmente, rozan con la pleura y pueden producir hemotoras y neumotoras. Está descrito, ocurren con frecuencia. También es verdad que la mayor parte de los pacientes lo único que tienen es dolor torácico con la inspiración, expiración, puesto que roza el osteocondroma
la pleura del lado que esté situado el osteocondroma. El síndrome de espalda recta trae consigo el estrechamiento del diámetro anteroposterior del tórax. Se ha asociado a un síndrome pseudocardíaco, como el que mencionamos previamente, pero también es muy frecuente la presencia de prolapso de la válvula mitral. El aplastamiento que produce el estrechamiento del diámetro anteroposterior del tórax es el que produce una pseudocardiomegalia que es frecuente de ver. Recientemente se ha señalado la presencia de un signo que es si se tira una línea que va de la T4 a la T12, la línea debe estar separada más de 1,2 centímetros, si no, la presencia de espalda recta está asegurada. Bueno, esto es una manera más de medir la espalda recta. Y esto que pone aquí paga el conocer, el leer, ¿verdad? Es otra de las cosas que mi maestro me dijo. Y lo menciono con este caso porque este caso ocurrió recién llegado yo a Oviedo, de mi residencia, y es un caso en el que puede verse la presencia de grandes puentes óseos que acompañan al tórax de esta persona mayor. Y esto se trata de una miositis osificante progresiva, una enfermedad rarísima en la que las alteraciones de la primera falange del dedo gordo, tengo que pedir perdón por estas imágenes, son copia del trabajo, no tengo las imágenes originales. Y esta es una enfermedad que tiene los puentes óseos por osificación heterotópica de tendones y fascias y músculos, y luego la presencia de alteraciones del dedo gordo, sobre todo con ausencia de falanges, como en este caso. Esta es una enfermedad muy rara, pero que si la ves una vez, alguien mencionó antes, este es un caso que vas a ver una vez y nunca más vas a ver. Yo tampoco he visto ninguno más en mi vida. La interposición cólica, no voy a hablar más de ella. Las eventraciones en el lado derecho ocurren fundamentalmente en la región medial. Esto es lo que se llama relajación anteromedial del diafragma. Es más frecuente en el lado derecho. Lo que es menos conocido es que existen pequeñas eventraciones, perdón, que pueden ocurrir mostrando pequeñas saculaciones en el diafragma. Este concretamente está intervenido. Se encontró que faltaba músculo diafragmático en un pequeño segmento por donde se herniaba el hígado. Yo he visto al menos 2 o 3 casos, algunos con ascitis y otros con hígado, pero es una ocurrencia que puede verse ocasionalmente. Vamos a decir breves palabras. La hernia de Morgagni. Recordar que la diferencia fundamental con la grasa del ángulo cardiofrénico es que existan vasos omentales arriba en el tórax. La presencia de vasos hace que quede claro que la grasa sube del tórax, del abdomen. Aquí se puede ver la conexión entre la grasa abdominal y la grasa torácica en esta reconstrucción sagital. Y también la hernia de Bodalek. Este es un caso raro porque es en el lado derecho, son más frecuentes en el izquierdo, y sobre todo porque tiene riñón. En la parte alta se puede ver el riñón constreñido por el diafragma con parte del mismo en el tórax y parte en la cavidad abdominal. Habitualmente no tienen saco, pero pueden tenerlo, y cuando lo tienen, pues contiene vísceras abdominales que son raras, pero ocurre en un porcentaje pequeño de pacientes. La presencia de anomalías congénitas está muy bien descrita por Durham. Durham ha hecho 3 categorías. En primer lugar, aquellas que tienen pulmón anormal y vasculatura anormal, y cita una serie de lesiones. Luego, aquellas que tienen pulmón normal y vasculatura anormal,
también menciona lesiones de la arteria pulmonar y de la vena pulmonar. Y por último, las lesiones que tienen las dos cosas, el pulmón y la vasculatura anormales, en las cuales también se encuentran algunas enfermedades, algunas entidades que vemos a nivel congénito. Vamos a pasar brevemente revista a ellas. En primer lugar, aquellas que tienen pulmón anormal y vasculatura normal. Y el primer caso que vemos es una traqueobroncomegalia de Muñecún. La presencia de una gigantesca tráquea es habitual en el Muñecún. Se acompaña habitualmente de infecciones importantes. La imagen típica es la imagen sagital, porque debido a la presencia de la dilatación existen herniaciones, saculaciones de la tráquea en la pared posterior, dando lugar a esta diverticulosis, pseudodiverticulosis realmente, de la pared torácica muy típica. El divertículo traqueal es, siempre que es congénito, está a la derecha y en la parte posterior del tórax. Son ocurrencias que, bueno, que pueden verse con alguna frecuencia, y la única importancia es no confundirlo con aire en el mediastino, con un caso de neuromediastino, como algunos trabajos citan. La atresia bronquial es más frecuente en niños. Como existe una obstrucción bronquial, el pulmón sigue secretando moco que se acumula, dando lugar al broncocele. Este es un paciente con arco aórtico doble, que tiene la impronta torácica en el lado derecho, como es habitual, porque el lado derecho, cuando existe arco doble, es el más grande, habitualmente. Y este arco doble produce la impronta en el lado derecho que uno tiene que reconocer en las radiografías de tórax. Y luego tenemos, por supuesto, la presencia del broncocele. Esos broncoceles, que son muy típicos por el relleno del moco en el tórax, se pueden acompañar o se acompañan con frecuencia de hiperventilación, de áreas de insuflación torácica, acompañante muy típicas de la presencia de la atresia bronquial. Los bronquios supernumerarios tienen dos áreas con frecuencia. Una es la propiamente traqueal, ya enseñé un caso antes, en el cual sale de la tráquea el bronquio traqueal, así llamado. Este es interesante porque tiene lesiones, aparte de tener infecciones recurrentes con frecuencia, ocurre con frecuencia en el síndrome de Down. Hasta el 10% de los casos pueden tenerlo. Y es interesante porque, sobre todo en niños, porque la presencia de una neumonía en el lóbulo superior derecho en un lactante ha de hacer sospechar la posibilidad de que el paciente tenga un síndrome de Down y que sea un bronquio traqueal el responsable del asunto. Más raro es el bronquio cardíaco, el broncocardíaco. Esta es una paciente mayor que tenía infecciones respiratorias frecuentísimas desde la infancia, había estado ingresada con neumonías y tenía grandes lesiones en el tórax. Y la tomografía computarizada muestra la presencia de un bronquio en el lado interno del bronquio intermediario derecho, que se puede ver mejor aquí, saliendo hacia abajo. Y este paciente tiene de interesante el hecho de que tenía un aire en las vías biliares. Y en la cirugía este paciente tiene conexión entre la vía biliar y el bronquio. Se ha descrito este cúmulo de lesiones, se ha descrito en la literatura. Aquí se puede ver algún trabajo con congenital broncobiliar y fístula. Y es un ejemplo típico de lesiones crónicas de infección secundarias a una anomalía congénita. Este trabajo de Mestas señala bien las diferentes lesiones que se pueden encontrar a partir del parénquima pulmonar.
Y una de las lesiones más frecuentes que se menciona es el quiste broncogénico. Recordar que habitualmente ocurren alrededor de la carina, porque es donde están las yemas bronquiales. Y esta es la imagen típica de la lesión que ocurre en el mediastino, y un 20% de ellos ocurren en el parénquima pulmonar, como este caso que mencionamos aquí, muy antiguo, que yo tenía en mi archivo. No es frecuente. Voy a enseñarles a ustedes un caso excepcional que me mandó el doctor Saiz, un antiguo residente mío y hoy neuroradiólogo de prestigio en el Hospital General de Asturias, con esta masa que en la tomografía computarizada tiene un nivel debido a la presencia de leche de calcio en el interior del quiste broncogénico. Lo interesante de este caso excepcional es que se rompe el quiste y se puede ver la leche de calcio en el espacio pleural. Esto es también un caso único que yo no he visto nunca. Recordar que existen quistes esofágicos también de origen congénito, suelen ser bajos, pegados a la parte distal del esófago, más frecuentes en varones, pueden tener mucosa gástrica dentro del mismo y habitualmente no se comunican con la luz bronquial, con la luz esofágica. Enfermedad frecuente, no, pero rara y muy común en mujeres que están en edad joven, en edad gestacional. La presencia de múltiples quistes en el parénquima pulmonar es frecuente en esta forma esporádica, o también cuando se asocia a esclerosis tuberosa con la presencia sobre todo de angiolipomas a nivel renal. Este paciente tenía de interesante que tenía un linfangioma retroperitoneal operado previamente, y aparte de las lesiones torácicas. Seguimos con lesiones difusas del pulmón. La deficiencia en alfa-1 antitripsina es una lesión hereditaria que se acompaña de enfisema fundamentalmente de bases pulmonares, como este caso, pero que también puede ser generalizado. El enfisema no siempre es fundamentalmente basal, y que ocurren también con alteraciones del hígado. Y una segunda alteración, también a mencionar, la presencia de la disquinesia ciliar primaria, muy relacionada con el situs inversus y con el Cartagener, y que tiene lesiones extensas de mosaico pulmonar con infecciones recurrentes y bronquiectasias. Suelen asociarse a fertilidad reducida. Las fisuras accesorias no están mencionadas en el trabajo de Durkheim, pero yo las menciono aquí, porque es evidente que la presencia de fisuras accesorias, como se puede ver en el dibujo, es con relativa frecuencia visible, y puede ser interesante recordar la más frecuente de todas, la del lóbulo ácigos, con una prevalencia del 1% aproximadamente, y que el grupo de Valle-Brón ya describió en su día la opacidad del mismo por la presencia sobre todo de bocio, pero también de adenopatías, de un timo grande, etcétera, que produce la opacidad del mismo. La fisura izquierda, el trabajo de Austin señala que es habitualmente convexa hacia arriba y más alta externamente. En más del 80% de los casos es un poco oblicua y puede verse, claro, y se puede ver también con neumonía, como en este caso, limitando la neumonía del lóbulo superior izquierdo en un paciente con cisura accesoria izquierda. Las enfermedades con pulmón normal y vasculatura normal incluyen anomalías de la arteria pulmonar. Este dibujo, que ya conocen algunos, muestra cómo son las arterias pulmonares en la tomografía computarizada y cómo existen diferentes grados de afectación de la pulmonar. Normalmente son enfermos que no se diagnostican en el adulto. Se asocia a enfermedad cardíaca con frecuencia, sobre todo las del lado izquierdo,
y pueden ser causa de hemoptisis severa, disnea, etcétera. El denominador común es la simetría en el tamaño pulmonar. Y ya hemos hablado de ellas. Este es un enfermo con hipoplasia del lado derecho. Aquí se puede ver la arteria hipoplásica en relación con la izquierda. Este es un individuo que tiene una vena cava izquierda persistente como anomalía congénita añadida, One Anomaly Begets Another. Y luego en el lado izquierdo son mucho más raras y que llegan al adulto todavía más raras todavía, porque generalmente se acompaña de lesiones cardíacas severas. Recordar aquí la intervención de Javier Lucaya hace un par de años. Y este paciente tiene la acumulación del contraste visible aquí en la izquierda, que está completamente obstruida y produciendo una hipoplasia tremenda del lado izquierdo. La malformación pulmonar congénita puede ser de varios tipos. Está señalada como formación quística. Es frecuente que sean en las bases pulmonares. A veces pueden tener múltiples quistes y a veces se puede complicar. Se ha descrito carcinomas, tumores carcinoides, etcétera, en combinación con la presencia de la malformación congénita. Este es un cuadro que voy a pasar brevemente sobre él. Es un trabajo que merece la pena para aquellos que estén interesados en las anomalías de la arteria pulmonar. Está en el British Journal, está abierto en Internet y describe muy bien la presencia de todas las lesiones que se pueden encontrar en las pulmonares, ¿verdad? Así, por ejemplo, la estenosis valvular congénita, la más frecuente es la valvular. Cuando llevan mucho tiempo se pueden encontrar calcificaciones en el seno de la válvula, cosa que acompaña a la gran dilatación. Y luego los aneurismas, que son mucho más raros, se han descrito en relación con una serie de enfermedades. Sobre todo también se han descrito en el BSET, en la enfermedad autoinmune, con múltiples lesiones. Este es un caso de congénitas con aneurismas múltiples acompañando a uno gigantesco de la propia arteria pulmonar. El SLIN es una enfermedad, es una anomalía muy rara en la cual la arteria pulmonar izquierda pasa por detrás de la tráquea y se funde con la derecha sin que exista un tronco principal. Esta anomalía, al pasar por detrás de la tráquea, produce compresión de la misma, a veces con estridor, etcétera, y se puede ver en la radiografía lateral, aunque la verdad es que es difícil de precisar si no existen síntomas acompañantes. Recordar que existen venas meándricas, venas que discurren por el parénquima pulmonar y cuya característica fundamental es que drenan hacia la aurícula izquierda, es decir, que son venas normales. Y de ellas también recordar la presencia de fístulas arteriovenosas, en las cuales uno puede reconocer el vaso eferente y el vaso aferente y el pequeño grumo de alteraciones vasculares que ocurren a nivel de la propia malformación. Habitualmente son debidas a la presencia de malformación generalizada, como en este caso concreto, que hay una lesión en el parénquima pulmonar con tractos densos que discurren en sentido anteroposterior y que al hacer la tomografía computerizada puede verse una lesión en el parénquima, en la parte anterior del mediastino y su unión con la pulmonar izquierda, aparte de con la vena yugular. Es decir, tiene un doble de drenaje. Todas estas malformaciones ocurren fundamentalmente en el Randy-Osler, cuyos criterios de existencia de enfermedad pasan por cuatro, fundamentalmente: la epistasis, las telangiectasias, las malformaciones arteriovenosas y la presencia de enfermedad familiar. Tres de los cuatro criterios de Curaçao son necesarios para que exista la enfermedad. Este es un ejemplo típico, con gran hipertensión pulmonar, con lesiones fístulas en el parénquima pulmonar y también en el hígado. El pulmón es el órgano más afectado en este tipo de enfermedad. También recordar el síndrome de Ehlers-Danlos,
Este síndrome es interesante porque produce laxitud articular importante. De hecho, se menciona que en la literatura que la mayor parte de los contorsionistas que se ven en el circo suelen ser síndromes de Ehlers-Danlos. Y hay una variedad que es el tipo vascular en que sangran con gran frecuencia, tienen una fragilidad vascular tremenda y este hizo un neumotórax. Aquí se puede ver la sangre acumulada en la porción baja del hemitórax derecho. A este paciente se le embolizó la lesión que sangraba, aquí se puede ver la embolización, pero al cuarto día después de la intervención falleció porque se le rompió otra arteria, la arteria esplénica en este caso. La presencia de venas anómalas ha sido muy bien descrita por el grupo nuevamente aquí de Valle-Brón, con un trabajo estupendo en Radiographics, y no vamos a mencionar gran cosa sobre él, puesto que no se ven en la radiografía habitualmente las alteraciones como este tronco común que aquí describimos. Sin embargo, la presencia de drenajes parciales sí tiene importancia. Aquí puede verse el drenaje del lóbulo superior e izquierdo con la vena innominada, con el tronco braquicefálico venoso izquierdo, que aquí se puede ver en la reconstrucción coronal, y aquí la presencia de importante afectación en mosaico del parénquima pulmonar secundario a la gran hipertensión pulmonar que tiene el paciente. Y esta es una del lado izquierdo, que da la impresión de que en el lado izquierdo es un hilio normal y en el lado derecho es como si hubiera dos hilios diferentes. En realidad este paciente tiene drenaje del lóbulo superior hacia la ácigos justo en la entrada a la vena cava superior. Es decir, aquí se puede ver cómo llega el drenaje del lóbulo superior y entra justo en la ácigos antes de su entrada en la vena cava superior. Un caso excepcional también porque no es tan frecuente en el lado derecho como en el lado izquierdo. La presencia de vasculatura normal tiene como principal, como caso princeps, el síndrome de la cimitarra, la presencia de un vaso que cruza el pulmón hacia abajo, es la imagen habitual. Ha sido descrito como el signo de la cimitarra. Recordar que este vaso drena en la parte más baja de la vena cava superior o en la parte alta de la vena cava inferior. Puede variar de un lado a otro. En este caso se asocia a un pequeño secuestro que ocurre en la base pulmonar derecha y que es frecuente también en estos síndromes de la cimitarra. El secuestro intralobar es otra de las lesiones que aquí se describe. Este es un paciente con lesiones quísticas en la base izquierda. Tiene un vaso abdominal que drena, perdón, que irriga la lesión y un drenaje hacia venas pulmonares evidente. Este es lo habitual, perdón, en el secuestro intralobar, que se asocia la presencia de irrigación subdiafragmática con drenaje supradiafragmático. Aquí se puede ver la lesión quística que tenía en la base izquierda. Otra cosa diferente es el secuestro extralobar. En estos pacientes el drenaje, la irrigación suele ser por una pequeña arteria torácica, es decir, supradiafragmática, que aquí se puede ver, y el drenaje es hacia el sistema ácigos. Aquí puede verse como el drenaje de esta lesión de consolidación drena hacia una comunicante entre la hemiácigos y la ácigos, ¿verdad? En un ejemplo típico de secuestro intralobar. En conjunto, las anomalías que llegan a la vida adulta pueden ser torácicas, broncopulmonares, pulmonares. Con frecuencia dejan un rastro que se extiende desde el nacimiento. Pueden ser sintomáticas o pasar desapercibidas hasta que se complican o evolucionan. Y hay que recordar siempre que una anomalía trae otras consigo. Muchas gracias.
Eh, muchas gracias, Muchísimas César. gracias. Muchísimas gracias por esta excelente y pormenorizada actualización de las malformaciones congénitas, que siempre es un tema arduo y complicado porque muchas de ellas son poco frecuentes. Antes de pasar a las preguntas que ha, que ha seleccionado Salva, me gustaría que los expertos torácicos hicieran algún comentario. Carlos, por favor. En primer lugar, felicitar al doctor Pedrosa porque realmente en tan poco tiempo no se pueden decir más cosas. Y Es verdad. de forma sintética, porque ha ido del exterior al interior. Me ha gustado mucho que se incidiera en las alteraciones del esqueleto, porque es una parte que quizá los que estamos más habituados a ver el tórax todos vemos, pero que es fácil caer en no verlo, ¿no? Y siempre que nos enfrentamos a eso, a una imagen torácica de TAC o convencional, el esqueleto hay que verlo, ¿no? Y, por ejemplo, la verdad es que se me ocurren muchas cosas, pero, por ejemplo, el tema, una cosa tan simple o sea, simple en apariencia, ¿no? Como, por ejemplo, las fisuras, ¿no? O sea, ahora está, bueno, nosotros estamos viendo, o sea, con el tratamiento broncoscópico del enfisema, pues es algo que los radiólogos torácicos estamos viendo y nos fijamos mucho. Y es una de las cosas que a los residentes hay que enseñarles, ¿no? Una cosa tan aparentemente simple como las fisuras, ¿no? Que son importantes a la hora, por ejemplo, de un estadiaje de un cáncer de pulmón, por ejemplo, cuando tienes una masa en la teórica localización de una fisura donde no la hay, ¿no? Y eso condiciona el tratamiento quirúrgico, condiciona el estadiaje. O sea, simplemente una pincelada para recordar que hay hallazgos aparentemente simples, que aparentemente no tienen importancia, pero que clínicamente sí que la tienen. A mí, al hilo de lo que dices, bueno, primero quiero pedir perdón porque he tenido que hacer una presentación prácticamente en Atlas, ¿no? Es decir, no es una presentación al uso, porque no me he podido detener en nada porque, bueno, y he dejado algunas cosas sin decir, por supuesto, y algunos casos sin mostrar. Pero y lo que estás diciendo a mí me sirve para una cosa que yo siempre he dicho. En el tórax o te sabes anatomía o no sabes nada. Es decir, es absolutamente imprescindible el Mm. conocimiento de la anatomía, el conocimiento de la anatomía radiológica. Y porque todos los días estamos viendo estas variantes, estas cosas de que de repente hay algo que no es igual que lo normal, ¿no? Eso es donde la inteligencia artificial probablemente va a incidir más en poder detectar que un tórax no es normal, aunque no sepa decir lo que es. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Jesús, ¿quieres hacer algún comentario, por favor? Sí, lo primero, más que enhorabuena, gracias. Me parece un lujo de charla Pues, y ha sido una gozada porque yo, que ya efectivamente soy de los mayores, una vez más con las charlas del doctor Pedrosa he aprendido alguna cosa y la verdad es que no tenía ni idea y no me duele confesarlo. Me uno a lo que ha dicho Carlos, o sea, el esqueleto es algo que nos lo pasamos muy rápido a veces, solamente vamos a cosas grandes y hay pequeños detalles que ha sido precioso recordar. Pero voy a más, el mediastino. La inteligencia artificial nos enseña muy bien a ver el neumotórax y es una gran ayuda, los nódulos pulmonares, las condensaciones en urgencias, pero claro, una pequeña alteración mediastínica que puede ser causa de muchos trastornos para el paciente, pues esas toses o esas neumonías recurrentes o lo que sea, ahí la inteligencia artificial, ya no digo nada si tienes un linfoma incipiente o lo que sea, la inteligencia artificial por ahora ha tocado una piedra de toque que es el signo de la silueta, algo tan básico para nosotros, pero allí se pierde. Y recordar todo esto efectivamente es muy importante, no podemos confiarnos solo en eso, porque al final a quien va a recurrir el clínico en general para resolver las dudas es a nosotros y no podemos quedarnos en no formarnos bien en la radiología simple y en toda la riqueza de la semiología que tenemos. Y por último,
lo más novedoso que me ha emocionado, viniendo de una persona que tiene más años que yo, son las continuas referencias y admiración hacia sus maestros. Eso ha sido una pasada y eso ojalá la gente joven también lo recupere. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que, como dice Jesús, hemos aprendido mucho todos, porque yo has explicado cosas que también no tenía ni idea y llevo muchísimos años dedicándome a esto y digo, y me he apuntado las cosas, de muchas cosas que has dicho que yo no sabía a pesar de llevar tanto tiempo. ¿Crees como algunas de las alteraciones congénitas que presentas pues son complicadas? Unas afectan el pulmón, otras son vasculares, otras son combinadas. ¿Te parecería adecuado o que podría ser útil el hacer un informe estructurado en algunas malformaciones congénitas? Esta es una de las preguntas de Salva. Sí, bueno, yo personalmente creo que sí, que el ejemplo de la aviación, ¿no? El famoso artículo del Radiology, así lo notaba, ¿no? Que si aplicas una regla a estas cosas habituales de rutina, la posibilidad de que no se te escape algo es mucho más alta, ¿no? Entonces el estructurado tendría cierta ventaja en el sentido de decirte, oye, ¿has mirado todo el esqueleto? ¿Hay 12 costillas o cuántas hay? ¿No? Ese tipo de cosas, pues, evidentemente podría ayudar. Pero yo creo que en cualquiera de los casos, el problema es que es lo de la satisfacción de la búsqueda, ¿no? Que es el problema fundamental que tenemos los radiólogos, ¿no? Vemos una cosa y nos entusiasmamos con ella y ya está, ¿no? Y no, el tórax tiene tantas cosas para ver que hay que mirar cada detalle, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y ha mencionado, ha sido, me parece Jesús, lo de los maestros. A mí me gustaría decir algo al respecto. Nosotros aprendimos de alguien y ese alguien fue generoso con nosotros. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos al enseñar es un legado de alguien que lo hizo por ti antes y tú tienes la obligación de hacer para los demás. Es decir, que no es gratuito, esto es una cadena en la cual estamos inmersos aquellos que nos dedicamos a la enseñanza y que por tanto tenemos una especie de obligación moral de recordar a los maestros y atenerse a sus enseñanzas, ¿no? Perdón por la digresión. No, 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 me parece estupendo y creo que es cierto, ¿no? Que esto es una cadena de favores y que, Claro. y que han hecho docencia con nosotros y nosotros de alguna manera pues debemos hacerla también, ¿no? Y creo que es una gran satisfacción si luego esas personas te recuerden, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿tenéis algún comentario? Perdón, perdón. Oh, no, que iba a decir de recordar el caso del quiste broncogénico que me manda el doctor Said. Este verano me lo mandó desde Oviedo. ¿Por qué? Porque es un caso excepcional, ¿verdad? El que se rompe y tiene la leche de calcio. Pero yo no he visto cosa igual en mi vida. Bueno, pues un antiguo residente mío dice, este le va a interesar a mi jefe, a mi ex jefe. Sí, ¿No? sí, Y me sí. lo manda, ¿no? Hay que decir que la cadena no se interrumpe. Sí, 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 que es un detalle y se acuerdan, ¿no? Y Sí, tienen ganas de compartir contigo, claro. contigo casos. Sí, sí. ¿Tenéis algún otro comentario, Jesús o Carlos? Porque si no, daríamos por Eh, finalizada Nada, esta sesión. un brevísimo comentario, pero por el tema de la IA, que un poco viene de refilón, aunque el Sí, tema de hoy son anomalías congénitas. Recordar que la IA en general no hace una de las cosas que dos cosas que los radiólogos torácicos hacemos sistemáticamente. Una, valorar la lateral, porque hay pocos algoritmos que valoren la lateral, los hay, pero pocos. Y dos, las previas. Las previas para mí es el mantra. totalmente, No, 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 totalmente. muy pocos algoritmos valoran las previas. Sí, sí, Quería eso es fundamental, ¿eh? porque, no, Totalmente. para darle valor a lo que hacemos, ¿no? También. Entre las cosas que mi maestro me dijo en los primeros días que empecé yo mi residencia es, se cometen más errores por no ver las previas
que por ninguna otra causa. Estoy totalmente de acuerdo y además hacemos cosas innecesarias si no vemos las previas, ¿no? Claro. O sea Eso que es, puede eso ser, es. puede ser fundamental. Bueno, pues daros a todos muchas gracias por estar aquí hoy y sobre todo a ti, César, muchísimas gracias por hacernos aprender con cada una de tus Ya. charlas y por actualizarnos. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengáis un día estupendo. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Déjame un poco que también agradezca a Ay, Eva un poco a todos. perdona, es verdad. Nada, Perdóname, simplemente, Salva. nada, gracias a ti por tu excelente moderación, gracias a Jesús y a Carlos, me ha gustado mucho vuestros comentarios y profesor Pedrosa, como siempre un placer, muchas gracias, yo creo que has dado mensajes, como ha dicho muy bien Eva lo ha resumido muy bien. Y yo creo que el que hayas recordado que tenemos que valorar las malformaciones pulmonares, el que hayas dicho que una malformación se relaciona con otra, el que has dicho que lo de ahora las previas, ¿no? El hecho de no confundirnos con la satisfacción de la búsqueda y el un poco dar lo que nos han dado a nosotros, ¿no? Explicando, ¿no? Yo creo que ha sido claro, como lo ha dicho muy bien Eva, ¿no? No sé si quieres dar un mensaje final, César, a la audiencia. No, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la siguiente, César. Hasta la siguiente. Eso, Muy hasta bien. la siguiente. Hasta la Pues siguiente. Muy bien. Muchas gracias a todos. muchas gracias a todos. Solo Gracias. recordaros que mañana tenemos la sesión de la doctora Ana Sáez de Ocariz, que nos va a hablar de tratamiento de las varices pélvicas, cómo tratar este tipo de patología. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, César. Gracias, Eva. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Gracias, Dani. Nos vemos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, Saludo. adiós. Hasta luego, adiós. Adiós.